con nosotros el sociólogo, como lo habíamos anunciado, Carlos, el Sí, sociólogo Javier Moreira. Es un error de imprenta, como dice alguien, Virginia, un error de imprenta. Empecemos, Cecilia, por favor. Por supuesto, lo que habíamos anunciado previo a la información cuando iniciamos la programación, decíamos que íbamos a conversar con el sociólogo Javier Moreira. Él es director de proyectos de la Fundación Terra Nueva, también es consultor en gestión del desarrollo local con énfasis en la economía popular y solidaria. Además, es el responsable de iniciativas de inclusión social y económica que está dirigida especialmente a la población en condiciones sociales muy vulnerables. Vamos a hablar con él algunos temas de interés, más que todo, como decíamos, nuestro país le ha dado o le ha hecho a la apertura a muchos temas o a muchas personas migrantes, específicamente en los últimos tiempos a los venezolanos, y es justamente con quien vamos a conversar sobre la labor que desarrollan ellos como fundación y justamente los que tienen la red de movilidad humana a la que pertenece Javier. ¿Cómo le damos la más cordial bienvenida? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cecilia, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Ya he estado en este prestigioso espacio anteriormente con un proyecto de discapacidad, entonces muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes los medios de comunicación digital que nos permiten llegar a muchas más personas con la información importante de que no suele pasar en otros medios, ¿no? Por supuesto. Empecemos, Javier. ¿Cuál es en sí la labor que ustedes hacen cuál es la labor que le da la Fundación o la Red de Movilidad Humana a aquellas personas que se encuentran en situaciones muy vulnerables? ¿Cuál es específicamente el trabajo de ustedes como fundación? Bien, bueno, en esta ocasión vengo como vocero de la Red de Movilidad Humana. En este sentido, sobre ese aspecto me voy un poco a referir. La Red de Movilidad Humana es un espacio que nace como una mesa de movilidad humana en un principio, hace muchos años atrás, que ha ido cogiendo forma y actualmente está considerada como una de las redes más grandes en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, en la región costa específicamente, en donde varias organizaciones confluimos para buscar de forma articulada mejorar algunos aspectos en temas netamente de movilidad humana. En este sentido, hay especialidades. Cada organización se especializa de una u otra forma en diferentes servicios, entre los cuales tenemos espacios de acogida, fortalecimiento microeconómico, restitución de derechos, asesoría legal. Entonces, yo creo que podemos hacer énfasis poco a poco de cada uno de los servicios, ¿no? Javier, realmente es muy laborioso su labor, valga la redundancia, ¿no? Pero es una labor sacrificada y que hay que ponderarla. ¿Cuentan con el debido presupuesto como para tener los recursos necesarios para hacer la gestión? Porque es difícil, ¿eh? Es realmente muy difícil. Si hay los recursos, la labor obviamente bienvenida. Claro, o sea, algo muy importante que usted menciona es justamente el financiamiento. Bueno, estos son proyectos que se manejan gracias a la ayuda de la cooperación internacional, PROMIBRE, por parte de la GIZ. Es un proyecto que están colaborando el gobierno de Alemania por medio de GIZ, están colaborando con diferentes organizaciones de Guayaquil. En ese sentido, esta estrategia de comunicación nace justamente o es fortalecida por medio de estos proyectos de cooperación internacional. Entonces, son proyectos que cada organización presenta y la cooperación internacional lo que hace es apoyar. Cabe destacar que Ecuador fue retirado de la cooperación internacional hace muchos años atrás, pero debido a la pandemia y a toda la crisis que hemos tenido como ecuatorianos, especialmente guayaquileños en la pandemia, es que ven la necesidad de comenzar a gestionar ayuda por parte de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, se activan una serie de estrategias para poder un poco ayudar o un poco proteger a las personas de movilidad humana y también a comunidades de acogida en los diferentes aspectos, ¿no? Ustedes a nivel de la labor que ustedes desarrollan como organización, está conformada por entes no gubernamentales. A pesar de esto, ¿cuál es en sí el trabajo que ustedes tienen, por ejemplo, con el tema de los migrantes?
haciendo énfasis en este caso a los venezolanos que los vemos por las calles, deambulando, algunos pidiendo calidad, otros subiéndose a los buses. O sea, ¿cuál es la labor que ustedes como organización o como agrupación le prestan en este sentido a aquellas personas? Bueno, ahí hay categorías realmente, ¿no? Hay que visualizar qué problemáticas tienen las personas de movilidad humana. En ese sentido, hay situación de calle, hay situación de mendicidad, hay situación de calle pero que no mendiga, hay situación de vulnerabilidad de derechos, de asesoramiento. Es en base a la necesidad que tengan. Por ejemplo, hay alojamiento temporal y alimentación. Entonces hay organizaciones dentro de la red que dan alojamiento temporal y alimentación. Pero obviamente tiene que tener ciertos requisitos, es decir, no puede estar más de 6 meses en ese albergue, no puede salir a la calle debido a que el tema del contagio, o deben cuidar o precautelar la salud de las personas que están adentro del albergue. Entonces hay ciertas restricciones en cuanto a esas necesidades, pero sí te da protección y te evita tener algún tipo de peligro en la calle, ¿no? En lugar de pernoctar en la calle, puedes pernoctar y recibir alimentación en un albergue. Por otro lado, hay Javier, perdón que le interrumpa. La labor de ustedes específicamente dentro del país es Guayas, Guayaquil, todo el país. ¿Cuál es el ámbito que ustedes cubren, por favor? Bueno, como proyectos estamos en Ecuador, en Guayaquil específicamente como Red de Movilidad Humana Región Costa, pero Terra Nueva o varias organizaciones que están dentro de esta red tienen alcance nacional. Entonces Terra Nueva también tiene alcance en Quito, en Manabí, en Guayaquil. El proyecto Jesuita tiene alcance a nivel nacional en varias provincias. Lo mismo el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces son dos cosas interesantes lo que usted menciona. Una es el alcance que hay a nivel nacional de forma individual como organización, y otra es el alcance que tenemos de forma colectiva, pero a nivel regional. Así como Red de Movilidad Humana Región Costa, nuestra área de incidencia o alcance es en la costa, pero como organización individual es a nivel nacional. Javier, ¿ustedes como red de movilidad trabajan tal vez de la mano o en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Totalmente. El tema de la movilidad humana tiene muchas interdisciplinaridades. Debe trabajar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Salud, empresas privadas, empresas públicas, empresas mixtas. O sea, ahí entra todo, ¿no? Como le decía, hay categorías. Entonces, uno es el tema del alojamiento, otro es el apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Y emprendimiento. En esto consiste capacitación, capital semilla, fortalecimiento de negocios. Hay otra que es protección especial y asesoría legal, es decir, si tienen algún problema de temas de que no conocen cómo sacar la cédula, no conocen cómo sacar la visa, o tienen algún tipo de problemática, hay organizaciones que se dedican justamente dentro de la red a dar ese tipo de asesoría totalmente gratuitos, ¿no? Javier, es duro la migración tanto a nivel local como internacional, salir de un país para tratar de buscar el día a día. Ha pasado con Venezuela, que es el ejemplo más palpable que lo sentimos en los países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Todos están afectados por la migración venezolana. Y no tenemos nada en contra de los venezolanos, son muy buena gente, buenas personas. Hay gente que entusiastamente trabaja para ganarse el día a día, pero, ahí viene el pero, hay una situación que también les afecta en la forma psicológica, les afecta en su forma mismo de ser, el estudio, todo eso. Todos esos parámetros que les estoy delineando, ustedes toman en cuenta para que la ayuda, la mano amiga esté ahí para ir incentivándolos y ayudarlos. Totalmente. O sea, creo que los procesos migratorios que sufre o ha sufrido América Latina, no solamente Ecuador ni Venezuela, América Latina entera, responde a un tema de pobreza, ¿no? La gente no migra porque le da ganas de emigrar, ¿no? No va como turista, migra como ilegal, perdón, como irregular, debido a una condición de pobreza. Y en ese sentido, una de las cosas que sufre es lo que usted menciona, ¿no? El tema gastronómico, y la diferencia gastronómica entre un país y el otro, la diferencia es el lenguaje, la diferencia de procedimientos para el tema de educación, la no validación de los títulos, etcétera.
Entonces, si bien es cierto, la persona ecuatoriana tiene problemas económicos y tiene ciertas eh, limitaciones, cuando se da con una persona de movilidad humana se aumenta, porque no tienes redes de apoyo, no tienes mayor ayuda y entras en la precariedad. Entonces, esto creo que ocurre justamente por problemas económicos de los países de donde vienen. Recordemos que las personas que vienen de Venezuela, hay más de 5 millones de personas de Venezuela que han salido. Es decir, es como que Guayaquil y Quito, cerca de Guayaquil y Quito hayan quedado vacías, ¿no? Es como que Quito haya desaparecido. Es bastante las personas que han pasado a otros países. Ecuador y también. Algo que ya en el mismo sentido, Javier, y perdón que le interrumpa, perdón, Cecilia, en el mismo sentido, nos llegan venezolanos buenos, pero también nos llegan venezolanos malos. Sí, gente que se dedica a hacer una labor ilícita y eso de repente afecta también la migración y obviamente a lo que ustedes como labor quieren hacer. Claro. Algo pasa con el audio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está muy bajo. Javier, pero... no le estamos escuchando muy bien, está muy bajito su audio. ¿Ahí me escuchan? Ahí está mejor, ahí está mejor, ahí está mucho mejor. Ya, perdón, ya. Entonces, lo que yo les mencionaba era que, sí, si bien es cierto, dentro del proceso migratorio, de una u otra forma, hay de todo, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho cuidado con respecto al tema, legal. Es decir, cuando se comete un delito, la ley debe sancionar a un ecuatoriano, venezolano de cualquier país. Entonces, en ese sentido, lo que habría que cuidar un poco es que la generalidad de las personas que migran para acá no vienen a delinquir, sino que más bien vienen a trabajar. Y claro, ahí hay personas que delinquen, pero hay que atenderlo con pinzas, ¿no? Ese tipo de cosas para evitar de que exista algún tipo de xenofobia por parte de las comunidades o temores, ¿no? Ustedes en días atrás habían realizado caravanas de solidaridad. ¿El beneficio a quién iba dirigido? Esta estrategia de las caravanas de la solidaridad nace a raíz de cuando hubo pandemia. No sé si ustedes recuerdan, hubieron cerca de 2.000 venezolanos atrapados en frontera. Por un lado, los militares de parte de Perú no lo dejaban pasar y por otro lado, los militares de Ecuador tampoco lo dejaban pasar. Entonces, en un lugar llamado Huaquillas, en donde no contaban con servicios básicos, ni siquiera los alimentación ni para hacer sus propias necesidades. Entonces, debido a esta problemática, decidimos crear una campaña que era la campaña de la caravana de la solidaridad, que consistía en llevar alimentación, ya sea preparada como no preparada, y productos de primera necesidad para poder apoyar. Pero vimos que era importante mantener esta estrategia, no solamente quedarse por un tema de emergencia, sino seguir constantemente creando este tipo de campañas para sensibilizar, para unir, para entrelazar solidaridad, ¿no? Y hemos viajado ya a varias provincias, a varias ciudades, llevando un poco de ayuda, ¿no? Javier, y a propósito de la pandemia, ¿qué tanto les afectó esta pandemia que, repito, no solamente es Ecuador, sino el mundo entero, el famoso COVID-19? ¿Cuánta gente murió en el trayecto y obviamente afectó a muchas familias, ¿no? Bueno, yo creo que dentro de las afectaciones de muerte, más afectaciones de muerte hubieron de gente ecuatoriana, ¿no? En Guayaquil se estipulan cifras, unas oficiales, otras extraoficiales, que la hacen en comparación a la cantidad de muertos del año anterior con la cantidad de muertos del año de pandemia. Muertes venezolanas se registran muy poco realmente, ¿no? Y enfermedades graves de personas de movilidad humana se registran, pero muy pocos en comparación a personas ecuatorianas. Esto también es algo difícil de analizar. Recuerden que, por ejemplo, las personas que viven en la calle, pernoctan en la calle, las personas en estado de dependencia de alcohol o de drogas, no tuvieron mayor problemática con el COVID, ¿no? No sé si ustedes lo habrán percibido como periodistas, lo habrán percibido, ¿no? Las personas que morían bueno, gran parte fue del suburbio, pero no eran necesariamente las personas que estaban en condición de calle.
¿no? Ni necesariamente personas que estaban, por ejemplo, en la penitenciaría. Creo que la gente se cuida, tiene anticuerpos y evita un poco agravarse, ¿no? Con medicina natural tengo varias entrevistas que hemos realizado, las personas de movilidad humana se han cuidado con productos naturales, ¿no? Con el tema de la medicina ancestral. ¿Cuál es la labor que ustedes realizan, Javier, en torno, por ejemplo, o el trabajo que hacen o que realizan de manera conjunta con aquellas personas que hablamos, ustedes son específicamente personas vulnerables, aquellas personas que encontramos debajo de un puente, y ahora vemos hasta familias venezolanas, no solo venezolanas, hay colombianos, cubanos, que a veces llegan, migran a nuestro país, pero que no tienen una colaboración, una ayuda de otra persona que les pueda ayudar, que les dé la mano. Ustedes, ¿cuál es el trabajo que realizan con ese tipo de personas que las encontramos en las calles, en las esquinas, debajo de un puente, viviendo en familia como en comunidad? Bueno, primero activamos los medios de comunicación para poder un poco poder dar a conocer que sepan de los servicios que estamos dando. Poder también dar una línea telefónica para que de una u otra forma las personas puedan comunicarse y poder atender de forma personal la problemática. Pero, a ver, usted ha mencionado un poco el problema de la calle. Ahí lo que podemos hacer es saber si que están en condición o la voluntad de querer asistir a un albergue. Es decir, el albergue está abierto para que todas las personas ingresen, pero obviamente ahí hay ciertas condiciones de protección. Es decir, ciertas condiciones de que tienen que pasar un estado de cuarentena, no puedes salir a la calle, tienes que pasar primero a una fase, luego a la siguiente fase, y no todas las personas de movilidad humana están queriendo pasar ese tipo de procedimientos, diría yo. Entonces, para ellos, los que no quieren pasar ese tipo de procedimientos, quieren comenzar un tema de empleabilidad, por ejemplo, como Terranueva, nosotros damos estrategias de empleabilidad, asesoramiento y todo, pero también hay ciertos requisitos para poder acceder a ese fondo. Es decir, no es que yo quiero poner un negocio en este rato y me dan una cierta cantidad de dinero y me la pongo. Tiene que haber un análisis de factibilidad, tiene que haber una capacitación, tiene que haber una idea de negocio, mejorarle la idea de negocio para evitar que el negocio quiebre. Entonces, es un acompañamiento. Es más psicológica, sociológica, social que económica, pues, ¿no? Sí, al final se da una ayuda económica, por ejemplo, dentro de la activación económica hay fondos que se destinan al mejoramiento de ese microemprendimiento o al iniciar un emprendimiento, se asignan unos fondos no reembolsables en donde deben cumplir ciertos requisitos para poder accederlo. Es decir, tiene que haber un mínimo, por lo menos, de estudio en cuanto a lo que es la idea del negocio. Tiene que haber un mínimo de capacitación y de asesoramiento, ¿no? Y acompañamiento para ese tipo de estrategias. Entonces, obviamente, eso es el ideal. Claro está que no abastecemos, no son muchas las personas de movilidad humana que están en condición de calle, son muchas las necesidades, pero también recordemos que Guayaquil es una ciudad también de tránsito, es decir, las personas de movilidad humana hacen un par en Guayaquil, pero se quieren trasladar a Chile, a Perú, a Colombia. Entonces, Ecuador tiende a ser un país también de tránsito, entonces también tiene que haber un requisito, es decir, la persona tiene que estar mínimo 6 meses o por lo menos 6 meses para poder acceder Javier, yo por cuestión de tiempo le quiero agradecer mucho. Tengo previsto esta entrevista a las 4:30 y obviamente es bueno el tema, realmente excelente. Cuente con el apoyo nuestro las veces que sea necesario. Cecilia, por favor, coordine para hablar de un tema que realmente es interesante, porque hablar de la movilidad humana significa ayudar a gente que se sacrifica saliendo de su patria, saliendo de su país, buscando nuevas fronteras, nuevos destinos, nuevos futuros, que es lo que busca la gente. De mi parte, Cecilia, claro, para concluir, Carlos, y la ayuda no solamente es para los migrantes, también creo que prestan ayuda, bueno, y eso lo podremos conversar en otro momento, pero prestan, creo, ayuda también a los refugiados, aquellas personas que salen de su país por cuestiones políticas, por conmoción que vive en un estado, qué sé yo, algunas diferentes de estas situaciones, ¿verdad, Javier? Totalmente. No es solamente un tema con venezolanos, son varios países y también es con comunidad acogida que se da el apoyo, es integral.
Gracias, Javier. Muy amable. Un abrazo, Carlos y Cecilia. Perfecto.